el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Amén, gloria a Dios. Amén. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 1, versículo 8. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Oremos a Dios y digámosle: nuestro Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque ya estamos casi finalizando un día más. Ahora pedimos al poder glorioso de tu Santo Espíritu, que sea Él hablándonos a nuestro corazón, que sea enseñándonos las maravillas tuyas, que sea formándonos e edificándonos, Señor, y también, Señor, que sea Él ayudándonos para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, mi Dios. Amén. En esta noche, un jueves de gloria, vamos a hablar acerca con el tema administrando tu ministerio. Amén. ¿Se acuerdan de la prédica del día martes? Nos hablaba nuestro copastor, ¿verdad?, acerca de los privilegios y de los ministerios. Amén. Ahora, hermano, vamos a hablar, como dice la palabra de nuestro Dios aquí en Hechos. En Hechos se caracteriza, hermanos, porque es un libro que aún no se ha cerrado. Es un libro que hasta el día de hoy está abierto, y ese libro se está escribiendo con sus hechos y con los míos. Amén. Es un libro muy precioso en el cual describe cómo aquellos varones y mujeres que creyeron cada vez más y más en el poder del Espíritu Santo y lo que Dios podía hacer, vieron grandes maravillas. Amén. Y vieron grandes obras que Dios hizo, aún levantando muertos, aún, ¿verdad?, calmando tempestades, aún en azote, aún, ¿verdad?, que los encerraban con cepos y cadenas en sus manos. Pero ellos nos dan una gran lección en esta noche, hermano, que esos hombres, esos quizás 11, con Pablo fueron 12, digamos, con Matías fueron 13 apóstoles, que la palabra pueda mencionar, hermanos. Esos 13 llevaron el evangelio y administraron su ministerio hasta lo último de la tierra. Amén. Hasta lo último en su vida, hasta donde alcanzaron. Y hasta el día de hoy nos siguen predicando a través de los escritos que Dios a través de ellos puso, y se escribió la palabra de nuestro Dios. Amén. Dice que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto. Y dice, preparado para toda buena obra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén, hermano. Nosotros como iglesia, hermano, tal vez hemos escuchado hablar, o tal vez usted en esta noche me dirá: hermano, a mí me interesa acerca de este tema del Espíritu Santo. Quiero saber, ¿verdad?, cómo poder, ¿verdad?, yo también, ¿verdad?, tener con la fe en Dios, poder ver estas maravillas en mi vida, y que es un jueves de gloria. Amén. Hermano, nuestro Señor Jesucristo les ordenó a sus discípulos y les dijo: no se vayan de este lugar. Ellos iban a emprender una tarea. Ellos habían sido llamados, hermanos, a hacer un labor grande. La gran comisión nos comisionaba a ellos a ir hasta lo último de la tierra, esparciendo el evangelio. Pero tenían antes cumplir un requisito. Y antes, ¿verdad?, ese requisito que solo Dios puede dar. Amén. Y les dijo: no se muevan de ahí, les dijo. ¿Sí? Y vendrá a ustedes el Espíritu Santo, les dijo. Amén. Y ellos no se movieron, como nosotros en esta noche. Cada uno de nosotros en esta noche que estamos aquí, hermano,
tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Desde el día que le aceptamos, desde ese día que usted dijo, sí, acepto a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor entró en su corazón. Amén. Cada uno de nosotros, usted me podrá decir, pero yo no tengo un ministerio, pero yo no sirvo en iglesia, pero yo no tengo, ¿verdad?, a nadie que le predico. Hermanos, pero usted sí tiene un ministerio que es llevar las buenas nuevas de salvación, como nuestro pastor nos decía el martes pasado, ¿verdad?, a toda persona. Amén. Ahora, dice la palabra de mi Dios, pero recibiréis poder. Amén. Nuestro Señor Jesucristo no iba a llevar a su pueblo, a las naciones, o no iba a llevar a usted o a mí a hacer la obra de Dios sin que Él lo respaldara. Amén. Sin que Él diera y dijera, yo voy delante de ti. Amén. Ahora, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de nuestro Dios, y nuestro Señor Jesús nos dice que todo aquel que pida, dice en San Juan, que ser llenado del Espíritu Santo va a ser lleno. Amén. Y Él le mostrará, dice, todo lo que es bueno y lo que es malo. Y le mostrará el camino que debe de seguir, dice. Amén. Ahora, dice, mire, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, dice, ¿verdad? Me seréis testigos, dice. Como Israel, ¿verdad?, se dividía en ese entonces en dos, Jerusalén, Judea. Amén. Nuestro Señor Jesucristo iba, ¿verdad?, poniendo todas las etapas, pero iba por orden. Amén. Dice, segundo, dice, en Samaria. Los israelitas y los samaritanos no se llevan bien. Amén. Pero tenía que enseñarles a sus discípulos que no solamente iban a predicar el evangelio a Israel, sino que lo iban a predicar aún hasta en aquellos que ellos quizás no quisieran ir a predicar, como los samaritanos. Amén. Ahora, y le dice, mire, y hasta lo último de la tierra. Amén. Ahora, quiero que me acompañen, nos vamos a ir rápido. Ahí vamos a irnos al libro de Efesios. Amén. Efesios capítulo 4. Lo primero que Dios les dijo, no se vayan de ese lugar, para que reciban el Espíritu Santo. Amén. Ahora, hermano, ya habiendo recibido el Espíritu Santo, habiendo recibido ya la autorización de nuestro Dios, vayámonos a ver qué es lo que dice en Éfesos, libro de los Efesios 4:11. Amén. Sí, 4:11. Y ahí cada uno de nosotros, hermanos, quizás aún no lo tiene, hay muchos que ya lo tienen, hay muchos lo están desarrollando y hay otros en el futuro Dios se los dará, hermano. Amén. Dice la palabra de mi Dios. Efesios 4:11. Y Él, mire, dice aquí, y Él, póngale atención porque ese Él tiene tilde. Cuando ese Él tiene tilde se está refiriendo al Dios eterno. Amén. Y dice, y Él mismo constituyó a uno, dice, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Dice, mire, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. En este jueves de gloria, hermano, usted y yo encajamos aquí, hermano. Uno de estos, ¿verdad? Usted me podrá decir, yo no tengo pero aquí hay 5 ministerios los cuales usted encaja en esta noche. Como le digo, unos ya los tienen, otros los están desarrollando y otros, ¿verdad?, están a punto de desarrollarlos. Amén. Pero dice la palabra de mi Dios acá, le dice, y recibiréis poder. Pero ¿para qué les dice? Lo va a comisionar o les va a derramar su Espíritu Santo para que vayan y hagan la obra de su ministerio. Amén. Yo en esta noche quiero incitarte a que ames tu ministerio, a que ames la presencia de Dios. Como te repito, tú me puedes decir, yo no tengo un ministerio. Tal vez no un ministerio aquí ha habido, ¿verdad?
pero sí tienes un ministerio en tu casa. Tú eres tu sacerdote en tu casa. Y amando, ¿cómo vamos amando, verdad, ese ministerio? Anhelando siempre que la gloria de Dios cubra nuestras casas. Anhelando siempre que la gloria de Dios, ¿verdad?, cubra a sus hijos, cubra a nuestros padres y a nuestras madres. Y solamente la dirección de Dios y la gloria de Dios puede guiarnos en este mundo, ¿verdad? No hay nada más. Podemos confiar, ¿verdad?, en medicamento, podemos confiar, ¿verdad?, ¿en qué? En la mejor universidad, ¿verdad?, en los mejores tratamientos, pero el único que puede salvarnos, darnos vida eterna, ayudarnos en cada momento, es Jesucristo. Amén. Ahora, hermano, vamos a ir viendo cada uno de estos ministerios. Yo quiero que tú sabes qué ministerio tienes en tu corazón. ¿Sabes qué don Dios te ha dado en esta noche? ¿Sabes qué Dios, qué talento te ha puesto a ti? Dice la palabra de nuestro Dios, y lo dice en los evangelios, que a uno dio un don, a un talento, a otro dio 3 talentos, a otro dio 5 talentos. Pero cada quien se lo dio según sabía administrar. Y dice aquel, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que el que tenía 1, no quería 1, ¿verdad?, sino que quería quizás los 5. Pero tal vez no valoró que quizás ese un don, por chiquito que fuera, o ese talento, por muy chiquito, ese era el que Dios tenía para él. Amén. Y es el que Dios dijo, de este haré una nación grande. Abraham, ¿qué le dijo? Abraham, de ti, le dijo, haré grandes naciones. Y le dijo, cuenta las estrellas, le dijo. Abraham le dijo, cuenta las arenas del mar, le dijo. Si las puedes contar, le dijo. Así será tu descendencia, le dijo. Amén. Y así Dios nos dice, ¿verdad?, que Dios está con nosotros. Y el único que sabe cuánta arena hay en el mar, hermano, hasta el último grano, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él sabe hasta dónde va a llevar tu ministerio. Y Él sabe hasta dónde vas a ir, ¿verdad? Hasta dónde vas a alcanzar. Y hasta dónde va Dios permitir que tú llegues. Amén. Si tú no tienes ahorita un ministerio, no te preocupes. Amén. Porque Dios lo tiene preparado para ti. Amén. Dios tiene ese ministerio, pero lo que Él quiere y anhela es que tú le busques. Amén. Que tú le busques, como estos hombres dijeron, vamos a esperar. Ya nuestro Señor Jesucristo les dijo, y vayan a un lugar y a tal lugar y ahí van a recibir. Y eso recibieron. Y ustedes en esta noche, a pesar que ya estamos pasando un huracán, lo último, ¿verdad?, gracias a Dios, están aquí, anhelando y buscando la presencia de Dios. Amén. Dice ahí, mire, y Él constituyó. Él. ¿Quién nos constituye? Dios. Amén. El ministerio que Dios ha puesto en ti, hermano, o el llamado que Dios ha puesto en ti, o tal vez aquello que tú sientes y dices, yo le voy a ir a regalar a tal hermano, o yo voy a decir esto, o tal vez con tu testimonio tú lo predicas. Amén. Eso lo ha puesto Él. Amén. Y dice, mire, constituyó a unos apóstoles. Amén. Quiero que me acompañen y nos vamos a ir rápido al libro de San Mateo, hermano. Vayámonos al Evangelio según San Mateo. Estando ahí nos vamos a ir al capítulo 4, hermanos. Y vamos a ver a unos que Dios constituye apóstoles. Amén. Estando en el capítulo 4, acompáñenme al versículo 19. Amén. Vamos a ir desglosando esos ministerios. Amén. Primero, nos habla el libro de Éfesos, apóstoles. Amén. Y dice, mire, en San Mateo 4, 19. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Eso es lo único que Dios les dijo a Pedro y a los que con él estaban. Y les dijo el maestro, venid en pos de mí, y les haré pescadores de hombres. Pedro, ¿quién era, hermano? Era un pescador. Amén. Podríamos decir, era un empresario, tenía su barco.
Pero Dios le dice, lo llama a su ministerio. Y Dios no le ofrece riqueza, no le ofrece fama, sino que le ofrece lo mejor, que es caminar junto con Él. Viene Pedro y le dice, mire lo que dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amén. Y Pedro, junto con sus hermanos, constituyen uno de los 12 apóstoles. Amén. ¿Qué es un apóstol? Usted me podrá decir, ¿qué podemos nosotros ese ministerio? Apóstol es aquel, ¿verdad?, que va a un lugar, ¿verdad?, impartiendo la palabra de Dios, aunque no se sepa nada de Dios ahí. Amén. Pero ¿cómo va a ir guiado? Si no va guiado por el Espíritu Santo, hermano, no le van a hacer caso. Si no va guiado por el Espíritu Santo este apóstol, ¿verdad?, no le van a escuchar. Pero si Dios, ¿verdad?, lo lleva, Dios le va a ayudar. Dice Dios que no hace nada sin avisarle a sus profetas. Amén. Ahora, y es aquel que establece, tiene ese don de evangelizar, pastorear y de fundar un templo. Usted me puede decir, me gusta eso, ¿verdad? Usted vaya haciendo su lista de cuál le gusta, hermano, y Dios va a poner en usted el que usted sepa administrar. Amén. Ahora, vayámonos para ver qué es un profeta. O usted me diga, susténteme en la palabra donde dice Dios que hay profetas. Amén. Vayámonos al profeta Jeremías, hermano. Acompáñenme rápidamente al profeta Jeremías. El profeta Jeremías, hermano, como usted y yo, tal vez muchas veces digamos, no, yo al ministerio, no. Yo estoy muy pequeño, o pongamos excusas. Amén. O tal vez le dijeron, hermano o hermana, ayúdenos en esto. No, fíjese que en esto no. En esto otro mejor. Ponemos excusa. Amén. Aquí Jeremías, uno de los grandes profetas que Dios utilizó, ¿verdad?, estaba poniendo una excusa, pero Dios le afirma su llamado. Amén. Como en esta noche a usted y a mí nos afirma para la obra que nos ha, ¿verdad?, encomendado. Y dice en Jeremías 1, versículo 5. Veamos desde el 4. Dice, vino pues palabra de quién. Palabra de Jehová a mí, dice Jeremías, diciendo, antes que te formé, en el vientre te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En esta noche a usted y a mí Dios nos dice, antes que usted naciese, hermano, Dios ya sabía qué iba a hacer de nosotros. Amén. Y Dios sabía dónde lo iba a llevar y para la obra que lo ha encaminado y lo ha encomendado. Ame su ministerio. El estar en esta noche aquí, ame este momento, hermano. Amén. Y pida siempre que Dios nos ayude a través de su Espíritu Santo a ver la gloria de Él. Amén. Estos hombres, vamos viendo dos ahorita, ¿verdad? Apóstoles, vamos viendo ahorita profetas. No fueron caminados por su intelecto. Ellos no encaminaban, no predicaban. Aún Jeremías nunca dio una profecía sin ser guiado por el Espíritu Santo. Y hubieron unos que sí dieron una profecía. ¿Y sabe lo que hizo el profeta? No lo hizo por él. Y el pastor no me va a dejar mentir aquí. Sino que le dijo, así ha dicho Jehová, le dijo, a Ananías. ¿Y qué pasó con Ananías? En ese mismo año murió. Amén. Ahora, hermano, cuando es guiado por el Espíritu Santo, hermano, es Dios quien nos está guiando, ¿verdad? Para hacer la obra de Él, para edificar el ministerio de Cristo. Amén, como nos dice en Éfesos. Ahora, hermano, rápidamente, vayámonos, regresémonos al libro de Hechos, hermano, y vamos a ver el evangelista. Amén. Cuando estemos en Hechos, vayámonos al capítulo 2, hermanos. 2:41. Amén. 41. 2:41. Aquí vamos a ver cómo Pedro, ¿qué le dijo a Pedro? ¿Cómo comenzamos la tercera cita de esta noche, hermano? Venid en pos de mí, le dijo, y os haré pescadores de hombres. Y mire, Pedro, ¿cuántos pescó en un discurso? Dice la palabra de Dios, Hechos 2:41. Así que,
Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Este don es un don muy precioso que tú tienes, ¿verdad? Y que nosotros podemos desarrollar con ayuda de Dios para la obra del ministerio, para la administración del ministerio de Cristo. Podemos ver en historia los grandes, ¿verdad?, evangelistas de las asambleas de Dios, Gigi Bávila, ¿verdad?, Billy Graham, ¿verdad?, cómo llenaban estadios. Hermano, un día yo estuve viendo a Billy Graham. Hermano, yo me hice la pregunta como usted y yo me la podemos hacer en esta noche. Estaba lleno todo un estadio grandísimo, quizás 100,000 personas. En todo el área donde está la cancha solo él estaba predicando. Y decía yo, mi duda era, ¿por qué donde él está solo él está y por qué no se llenó ese demás espacio? ¿Verdad? Como digamos acá. Mi sorpresa fue, hermano, cuando terminé de escuchar esa predicación, que él hizo el llamado. Y dice, todos aquellos que no han aceptado al Señor Jesucristo, desciendan al área de la cancha. ¿Y qué cree, hermano? Se llenó esa cancha. Amén. El don de evangelista. Como tú y yo, ¿verdad? Lo podemos desarrollar, hermano, y podemos cumplir la obra de Cristo siempre guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y pidiéndole a Dios que nos llene de la gloria de Él. Como les decía aquí, el libro de Hechos no será cerrado, porque usted y yo lo estamos viviendo. Amén. Tal vez usted me pueda decir, pero es que yo estoy viviendo pruebas, es que yo estoy viviendo esto, yo no estoy bien. Hermano, usted y yo, nadie estamos, ¿verdad? Nadie hemos sido, ¿verdad? Como dijo la palabra de Dios, justos para ser salvos, sino que dijo, ¿verdad?, que justificados por la fe. Amén. Pero también dice que debemos de verdad ser guiados y dejarnos, ¿verdad?, guiar por Dios. ¿Para qué, dice, lo torcido no salga al camino? Pablo, hermano, uno de los grandes apóstoles. Usted me puede decir, es que yo estoy sufriendo esto, yo estoy sufriendo aquello. Pablo sufrió azotes, hermano. A Pablo se le pusieron cepos en sus manos. Se le encerró y se le encomendó, ¿verdad?, que no predicase más. Y Pablo, aún sabiendo que iba a morir, se entregó y apeló como ciudadano romano al César, hermano. Hermano, ¿pero por qué apeló al César, hermano? Cuando él predica y estaba en Jerusalén, Dios iba a esparcir su evangelio y tenía que llegar a las personas que estaban en Roma. Amén. Y no podía llegar si a Pablo le cortaban la cabeza en Jerusalén. Si a Pablo se le cortaban, ¿verdad?, se acababa ese ministerio en ese momento ahí. Pero Dios le había dicho algo a Pablo, que tenía que ir a Roma y tenía que ir a predicarle a esas personas que hacían falta. Amén. Y así se iba esparciendo el evangelio. ¿Y qué pasó, hermano? Llegó Pablo, ¿verdad? Llega hasta ese lugar donde ya no habla el libro de los Hechos y llega a la sinagoga. Quiso predicarle a los mismos de él, pero no le quisieron. Entonces vino y le dijo, cerrando sus oídos, ¿verdad? No quieren oír y no quieren ver. Pero a los demás él siguió predicando. Dice la palabra la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hechos, en el último capítulo, usted lo va a hallar, casi en los últimos versículos, que dice que Pablo, dice, arrendaba un cuarto o una casa y ahí, dice, les predicaba el evangelio. Mire, qué bonito eso. Usted ame su ministerio, ame su estadía acá, hermano. Cada vez que usted dice, yo decido en esta noche ir a la casa de Dios, esa es una bendición de Dios. Muchos en este momento, ¿verdad?, están partiendo. No se sabe, hermano, para dónde van a partir, ¿verdad? No se sabe, pero lo que la palabra dice, ¿verdad?, que aquel que aceptó a Cristo, ¿verdad?, Dios va a estar con él. Pero si no lo aceptó, hermano, lo más seguro es que va a estar en el infierno. Amén. Ahora, sigamos a los otros dos que nos hace falta, hermano. Pastores, aquí tenemos dos, ¿verdad? Amén. Pero, hermano, vayámonos ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 20, hermanos. Versículo 26, hermano. 26. Amén. Hechos 20, versículo 26. Aquí este mismo
que este Pablo, ¿verdad, hermano? Iba a las ciudades, iba a nuevas, ¿verdad? Nuevas regiones y no se quedaba un día. No era como Jonás. El ministerio de Jonás, ¿verdad? ¿Cómo fue? Fue grande, ¿verdad? Pero ¿cuántos días predicó Jonás, hermano? Solo 3, ¿verdad? Y se convierte en una ciudad entera hasta el rey, hermano. Pero aquí Pablo, él instruía. Amén. Y dice la palabra los Hechos, como nos habla acá, que hay veces se quedaba hasta 3 años en ese lugar para enseñarles a las personas el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te tiene en ese lugar. Tal vez tú le estás yendo a predicar a alguien. Tal vez tú le estás hablando de alguien a través por Facebook, a través por el WhatsApp, tal vez por Instagram. Hay alguien que te manda a ti mensajes y tú le estás diciendo, mira, dice Dios esto, un consejo o algo. Pero Dios está hasta en el tiempo, cuando Él dice, esto ya está listo, vas a partir y vas a tener otra persona. Amén. Ahora, 20:26. Aquí Pablo se está despidiendo, pero está comisionando a obispos. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Por tanto, yo os protesto, le dice, en el día de hoy, les dice Pablo, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué les dice esto? Porque allá el profeta Ezequiel les dijo Dios, vayan y anúncien y díganle esto, díganle a todas las naciones, ¿verdad? Y si no, les dice, yo su sangre demandaré de ustedes, les dice. Y si ellos, dice, escuchando la verdad de la palabra de Dios, no aceptasen, no se volviesen de sus caminos, su sangre, dice, yo quitaré de ustedes, dice, porque ustedes se habrán librado de esa sangre. Amén. Por eso Pablo les dice, yo les he evangelizado, yo les he hecho labor de evangelista. Ahora les dice Pablo, soy libre, ¿verdad? De que ustedes, ¿verdad? Ya están instruidos en el camino de Dios. Amén. Ahora les dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros a todos el consejo de Dios. Dice. Amén, mire. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, le dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Amén. A los pastores. Amén. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Y qué le dijo a Pablo? ¿Qué le dijo a Pedro, nuestro Señor Jesucristo? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Le vuelve a preguntar la segunda vez. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Y dice que se entristeció Pedro porque le preguntó la tercera vez. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Amén. Hermano, Dios ha puesto ese ministerio en ti. Amén. Como te digo, unos ya lo están desarrollando, otros están a punto de desarrollarlo y otros en el futuro lo van a desarrollar. En las nuevas generaciones, por ahí tenemos muchos niños, ¿verdad? Ellos van a ser el futuro del mañana. Amén. El futuro evangelista, el futuro pastor, el futuro, ¿verdad? Apóstol, el futuro profeta. Amén. Pero ahora que estamos en el hoy actual y en este momento, tú y yo tenemos un ministerio y una comisión, ¿verdad? ¿Todo para qué? Para la edificación de la iglesia de Cristo. Amén. Y el último, hermano. Vamos a ver este último, que es el maestro. Está entre los últimos que aquí el libro de Efesios nos habla y vamos a ver el maestro, el mejor ejemplo que les pueda dar de un maestro. Nos vamos a ir a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 28. Amén. Este es el mejor maestro que les puedo enseñar. Y entre el mejor maestro y entre los ministerios, el último. Y con mucha humildad nuestro Señor Jesucristo lo desarrolló. ¿Verdad? El mejor maestro que les pueda enseñar. ¿Y qué significa maestro? Doctor y Señor. Amén. Dice en San Juan 11, 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto,
el Maestro está aquí, te llama. Amén. El Maestro está aquí y te llama. Hermano, el Maestro está aquí y Él te llama para la obra de Cristo, la obra a la cual tú y yo hemos sido encargados. ¿Para qué? Para la administración de su ministerio. Entre todos estos, ¿verdad? Aquí les he desglosado los 5 ministerios. Tal vez unos tengan 1, tal vez otros tengan 2, tal vez otros tengan 3, tal vez alguno lo llena todo. En teología se cree que el pastor lo tiene que llenar todos los requisitos, ¿verdad? Hermano, pero tú y yo en esta noche, en un jueves de gloria, en un lugar, ¿verdad? En medio de una pandemia, en medio de un huracán grado 4 que se acercaba y amenazaba a El Salvador, tú y yo estamos aquí con bien. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios. Quiero que con esto finalizamos y nos vamos a ir a San Mateo 28, 16 al 20. Sí, San Mateo 28, 16 al 20. A los estudiantes, ¿verdad?, de bautismo, este versículo nos queda grabado hasta el último día, ¿verdad? San Mateo 28, 16 al 20. Amén. Dice la palabra de mi Dios. Pero los 11 discípulos, aquí faltaba uno. Aquí alguien se me escapó, hermano. Aquí alguien no vino al culto, hermano, ¿verdad? Aquí alguien nos está viendo a través de los medios. Tal vez por A o B motivo se quedó allá en su casa. Pero hermano, aquí Dios los toma a todos a cuenta. Amén. Y le dice, mire, con unos que estaban. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Amén. ¿Y qué nos dice Dios cuando tenemos pruebas, dificultades? ¿Qué nos dicen los pastores acá? Vengan a la casa de Dios. En esta noche estamos en el monte de Dios. Amén. Usted y yo. Y cuando le vieron, dice, le adoraron. ¿Sí o no usted y yo en esta noche le hemos adorado a través de las alabanzas? Guiado por el Espíritu Santo, nuestro hermano nos ministró las alabanzas. Y dice, diciendo, perdón, el 17, yo me salté uno. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Tal vez usted en esta noche, igual que yo, dudábamos. Tal vez por nuestros errores, tal vez por nuestros pecados. Tal vez porque en esta noche nosotros digamos, yo no estoy desarrollando bien mi ministerio. Yo no estoy llevando una vida bien como Dios dice que la lleve. Tal vez no estoy cumpliendo, ¿verdad?, el ministerio, la obra que Dios me ha encomendado. Pero sí quiero hacerlo. Amén. Y usted en esta noche es un vivo ejemplo de querer desarrollar la obra de Dios. Amén. Dice, mire, y pudieron venir dudas a usted y a mí, pero Dios es el que nos quita esas dudas. Amén. Dice en el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, mire, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. ¿Qué nos decía, verdad? Allá en San Juan 11, 28, el Maestro está aquí, te llama. Hermano, afírmate. Hermano, vamos a cumplir, ¿verdad? Vamos a desarrollar ese ministerio. Ese que tú tienes. Tú sabes, cada uno de los que estamos aquí, tenemos uno. En las pruebas, en las luchas, en las batallas, cuando se pone el huracán, cuando se viene la pandemia, cuando se viene la prueba, la enfermedad, en el cáncer, en el SIDA, en el VIH, siempre adoremos a Dios. Vivo ejemplo, hermano. Un día me tocó afrontar 2 cosas. Me tocó afrontar o una operación o me tocó afrontar quimioterapias. Y yo le dije, aquí nuestra hermana, ¿verdad?, Victoria, sabe, ya teníamos culto hogares, crece. Yo decidí mejor, ¿verdad?, que se me cortara todo lo que se tenía que cortar, pero no quimioterapia. Me fui a lo grande, hermano, ¿verdad? Hermano, y agarré, como decía el pastor, el toro por los cuernos, ¿verdad, hermano? Pero eso implicaba muchas cosas. Eso implicaba
a que ya no iba a poder predicar por mucho tiempo. Eso implicaba a que tenía que dejar todo, y eso implicaba estar en mi casa, y que a los 3 meses que se hacía la operación se volvía a hacer otra. Y eso implicaba que no sabíamos cómo iba a quedar, o si iba a quedar comiendo o con un hoyito acá. Pero yo dije, está bien. Yo le dije algo a nuestra hermana Victoria, me iba a ayudar en la casa de Hogares Crece. Con el hermano, hablamos con el hermano Miguel Pérez. En ese entonces él era quien nos supervisaba y siempre nuestro pastor, nuestro copastor. Pero él me dijo, tal hermana le vamos a poner que nos ayude. La hermana aceptó, solo que le dije yo, no le digamos nada a nadie, hasta el último día. Hasta el último día que yo esté aquí, le dije, hasta ese día digámosle que ya no voy a estar. ¿Por qué, hermano? Porque yo quería llegar hasta lo último. Y si hasta ahí iba a llegar, hasta ahí iba a llegar. Y hasta ahí fue, hasta ese día yo entregué todo, hermano. Y le entregué a mi hermana Victoria, es testiga. Para mí fue lo más duro que pude hacer, entregar todo, porque ella no iba a poder ser útil para la obra de Dios, ¿verdad? Pero llegué hasta lo último, hermano. Afronté eso y, hermano, Dios no me desamparó y me dio el regalo más grande, que no me operara. Amén. Así que, hermano, como Pablo aquí lo decía, yo en azote, perseguido, dice, hasta por los mismos judíos, perseguido, dice, ¿verdad? Sufriendo, veces con hambre, dice, como nos habla ya en Filipenses, ¿verdad? Es sabido, dice en Filipenses, tener abundancia como tener escasez, dice, ¿verdad? He sabido administrar todo esto, ¿verdad? Usted y yo estamos, ¿verdad, hermano? Administrando ese don. Nunca se dé por vencido. Nunca, en cualquier adversidad. Tome usted su espada, que es la palabra de Dios, con su fe, hermano, su confianza y su esperanza siempre en Dios, y siga adelante en la obra que Dios ha encomendado en usted, ¿verdad? Si usted, hermano, ¿verdad? Tal vez hemos flaqueado, pero usted siga adelante. Nunca le dé, ¿verdad?, cabida al enemigo. Y de verdad, como decía, ¿verdad?, escuché esa predicación y lo tomé para mí en ese momento. Siempre usted viva en Cristo, por Cristo y para Cristo. Amén. Y terminamos con eso. El 19. Por tanto, les dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, le dice, y del Hijo y del Espíritu Santo, le dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y cómo va a estar Dios? Usted me puede decir, pero si el hombre que mira a Dios se muere, ¿cómo va a ser que Dios va a estar en mí? A través de su Espíritu Santo. Y a través, ¿verdad?, como un jueves de gloria, en el cual podemos ser llenados en nuestra vida ahora, en nuestro caminar, cada día que Dios muestre y que Dios nos ayude, ¿verdad?, cada día caminar más y más para hacer la obra de Dios. ¿Con qué objetivo? Para poder seguir, ¿verdad?, administrando el ministerio de la obra de Jesucristo. Aquí se mencionan 5: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Amén. Usted, cada uno de los que estamos aquí, llena un requisito para esto. Amén. Tal vez este no es el día, pero en su momento usted lo va a desarrollar. Así que nunca pierda esa fe, nunca pierda esa esperanza, hermano. ¿Sí? Siempre con la fe en Cristo, siempre en Cristo, para Cristo y por Cristo. Oremos en esta noche a Dios y digámosle: